Tú avisas, Andrés. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? Cuando digas, Andrés. 2, 3, arrancamos. San Antonio de Pichincha es conocido como la mitad del mundo. En este ámbito comenzamos con la llegada de la misión francesa en 1736 aquí a San Antonio de Pichincha. Quiero presentarles al licenciado Diego Mora. Nos encontramos en Casa Agave. Muy agradecido por aceptar esta entrevista. Dieguito, la primera llegada de la misión francesa a San Antonio de Pichincha. Bueno, qué gusto recibirles acá. Y bueno, tengo que decirte que no soy el experto investigador del contexto histórico de la misión geodésica francesa, pero sí soy un morador de este espacio, soy un morador del Valle Equinoccial y soy un amante de la cultura del Valle Equinoccial. Entonces, desde ese aspecto, bueno, podemos conversar y empezar, ¿no? A ver, hay que entender de que la expedición científica, porque es lo que fue, la expedición científica hispano-francesa, que es la misión geodésica, es quizás la expedición o el evento científico más importante casi de postcolonial. Okay, después de la colonia, después de la llegada de los españoles al continente, el evento científico más importante que se generó hasta la supuesta llegada a la Luna es la expedición geodésica hispano-francesa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hay que entender lo importante que es que este suceso haya pasado en nuestro territorio. Para que en ese tiempo vengan científicos como el barón de la Condamine, que venga Antonio de Ulloa, que venga Godín, es más o menos hablar como que en este tiempo viene Stephen Hopkins, o como que hubiese llegado Albert Einstein, como que hubiese venido Nikola Tesla, no sé, ¿me entiendes? Más o menos ese era el contexto. O sea, imagínate si es que, no sé, Albert Einstein hubiese decidido hacer una expedición científica a la mitad del mundo. Imagínate lo que hubiese pasado. Es un suceso de los más importantes. Entonces, más o menos a ese nivel hablamos al mencionar al barón de la Condamine, a Ulloa, a Humboldt, a Godin. Entonces era quizás la crema de la ciencia en Europa. Y lo que pasa en ese tiempo en Europa, 1700, ¿no es cierto?, siglo XVIII, hablamos del renacentismo, en donde en Europa se establecía el tiempo de la investigación, el tiempo en donde ya después de pasar del oscurantismo, ¿no es cierto?, porque es importante para entender qué es lo que pasa, y incluso en nuestro tiempo, hay que entender la línea de tiempo, lo que vino pasando, ¿no? Cuando llegan los españoles a América, Europa estaba en su peor momento. Era el tiempo justamente del oscurantismo. El oscurantismo fue la época, como su nombre lo dice, más oscura que vivió Europa. Una época de ignorancia total, de hambruna, de suciedad, de epidemias, de pestes, ¿no? Entonces, la llegada a América, creo yo que también es un suceso que tendría que estar dentro de los más importantes de la historia, al menos para Europa. Cambia todo el modelo de vida y permite cambiar de época. Incluso de la época del oscurantismo ya viene la época del renacentismo, ¿no? Porque lógicamente llegan a un continente lleno de riquezas. Llega un continente que le permite a Europa renacer. Entonces, en el renacer nace la música clásica, nace todos estos modelos de vida ya mucho más artísticos, como ya tienes fuentes de subsistencia, ¿no es cierto? Ya las cosas básicas están saciadas.
Entonces ya viene a generarse las cúpulas y los reinados otra vez vuelven a florecer. Entonces Europa de algún modo es lo que es gracias a este evento histórico, ¿no? Que es la misión, como es el descubrimiento o el encuentro en América. Después de eso, ya como pueden investigar y tal, porque en el oscurantismo no había cómo investigar, era prohibida la investigación. Pues que Colón es un medio rebelde que logra conseguir un financiamiento para viajar a América, pero en sus investigaciones ocultas, ¿no? Entonces ya después de eso, ya como había cómo investigar y tal, vienen los franceses, en donde tenían un centro de investigación y le plantean a la corona, al rey, creo que es Felipe V de Francia, le plantean que se financie la investigación para definir de una vez por todas si la Tierra es redonda o no. Imagínate, 1735, siglo XVIII, todavía en Europa no se definía la forma de la Tierra. A lo que tú mencionabas de Catequilla y eso, ahí se ve en cambio que nuestros antepasados no sabían no solamente en dónde estaba la mitad del mundo, sino la forma perfecta de la Tierra y de los astros. Entonces ahí puedes ver en qué momento estaba América y en qué momento estaba Europa. O sea, cuando Europa estaba en la época del oscurantismo, de ignorancia total, en América estábamos en el mayor de nuestros florecimientos, incluso científicos. Entonces se pide que se financie esta expedición. ¿Y por qué se pide esto? Porque estudiaban en este centro de estudios francés, estudiaban las postulaciones de Newton, ¿no? Y Newton es el primero que plantea de que la Tierra tiene una cierta forma que podría ser redondeada y que es achatada en los polos. Entonces ese planteamiento, la primera persona que le hace es Newton. Y después este centro de estudios empieza a desarrollar esta investigación y piden que se haga este financiamiento. Logran hacer el financiamiento. ¿Y por qué vienen a Ecuador? Lo que no se llamaba Ecuador, lógicamente. Esto era el reino de Quito, ¿no? hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII y inicio del siglo XIX, es que ya encontramos un nombre para el país, pero antiguamente se llamaba el reino de Quito. Entonces, ¿por qué vienen a este lugar tan inhóspito? Imagínate lo que era 1700, primero Sudamérica, peor Ecuador. Ni siquiera se conocía este espacio tan inhóspito allá en América del Sur. Entonces, una de las razones o de las teorías de por qué llegan acá es porque este lugar de algún modo es el más habitable dentro de todo el circuito que hace la línea imaginaria ecuatorial. Entonces pasa por Oceanía, pasa por África, pasa por algunas partes y pasa por América, ¿no? Entonces, ¿por qué no se fueron a África? Porque si incluso está más cerca que Europa. Entonces, ¿por qué llegan acá? Entonces, una de las teorías es que era el sitio más habitable, o sea, el sitio en donde de algún modo ya había alguna civilización por ahí. Entonces llegan a Sudamérica. Una parte de la expedición entra por el Golfo de Guayaquil y otra parte entra por el río de las Esmeraldas. ¿Okay? Entonces la parte de la expedición que comandó la Condamine entra por Esmeraldas y justo ahí le contacta a un personaje muy importante dentro de esto, que es el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Entonces Pedro Vicente Maldonado justamente estaba en su investigación botánica y cultural
del tema del Chocó andino y de todo lo que es la cuenca del río Esmeraldas, y formando este camino hacia la costa. Entonces trabaja con Pedro Vicente Maldonado y la Condamine y entran por este lado, y en cambio Ulloa, Godín entran por Guayaquil, ¿no? Y llegan al lugar que según sus investigaciones puede estar marcando la mitad del cuadrante terrestre. Llegan acá, a Quito, ¿okay? Entonces es importante entender por qué el nombre, el reino de Quito. O sea, si hay otro buen nombre para nuestro país, es Quito. Ajá, y más allá de ser un espacio, ser una ciudad, porque de ahí un guayaquileño va a decir, oye, ¿por qué no Guayaquil? No, más allá de eso, Quito hace referencia total, es como decir mitad del mundo, ¿okay? Es como decir Ecuador. Entonces, Ecuador es una palabra que viene de origen francés, ¿no es cierto?, que es Equateur, que en pocas palabras quiere decir igualdad. Entonces, después de la misión geodésica francesa es que se bautiza a este país con ese nombre, pero su nombre original y su nombre prehispánico y su nombre milenario es Quito, todo este territorio. Por eso desde siempre. Y Quito, ya en una investigación fonética que partió desde un lingüista que era Alfredo Costales, un historiador que vivió justamente en este valle, en el Valle Equinoccial. Alfredo Costales es lingüista, encuentra parte de la raíz de los vocablos, encuentra en el idioma safiki de los sáchilas. Entonces, en este idioma safiki, porque Quito es una palabra que no es quichua, que no tenía traducción, entonces ¿de dónde nace, no? Entonces encuentra parte de estos vocablos en el safiki, que quiere decir ki es centro o mitad, y to es espacio o tiempo. Espacio es la mitad. Ajá, la mitad del espacio, el centro del tiempo, ¿no? Entonces es un nombre perfecto para este país o para esta locación. Sin embargo, como la expedición tenía que dejar marcado un referente, ponen un nombre francés a este lugar, que de algún modo es el único país o es el único territorio que su nombre corresponde a una situación geográfica, ¿okay? Porque cuando tú hablas de Ecuador, por ejemplo, si hablas en la India, hablas de Ecuador, no hablas de un país, hablas de una línea, porque es la línea del Ecuador, ¿okay? Entonces hay muchos lugares en donde cuando les dices yo vengo de Ecuador, no saben que es un país, piensan que es una línea. Entonces ¿cómo vienes de la línea, no? Pero fue como se dejó marcado a este espacio. Entonces esta expedición viene con lo mejor en tecnología para su época. Vienen con brújulas que pueden marcar cosas únicas establecidas en ese tiempo. Vienen con telescopios muy avanzados para su época, hacer la medición. Entonces, al hablar por ejemplo, del monumento de la mitad del mundo, ahora se ve que en las investigaciones, si tú haces referencia con el GPS, ¿no? Con un GPS, te marca una altitud diferente. Exacto, te marca un error que es bastante pequeño, en donde está el paralelo cero, exactamente. Sin embargo, hay que entender de que, claro, con los aparatos y con las cosas que venían, que a pesar de que eran muy avanzadas para su época, eran aparatos de algún modo rudimentarios, ¿no?
eran aparatos que necesitaban mucho de la mano del hombre y de la cualidad de ojo y de visión que tengas para establecer una medición o un resultado. Entonces, no se puede minimizar El esfuerzo. el trabajo que se hizo, porque imagínate, en ese tiempo vente a estas montañas inhóspitas, vente a la selva. Aparte de eso, por ejemplo, el varón del Condamine, al ser un biólogo, dentro de todos sus trabajos, él se mete a la Amazonía y hace las primeras investigaciones en la cuenca del Amazonas. O sea, si ahora es medio difícil entrar a la Amazonía, imagínate en ese tiempo, a las montañas, a los Andes. Sí tuvieron mucha ventaja porque estuvo Pedro Vicente Maldonado, que como era de acá, él sabía un poco, les ayudó muchísimo en entender el terroir, el espacio en el que estaba. Entonces, con todo eso se llega a determinar con algunos hitos, porque la forma de medición, sabes que es un poco, ¿qué te digo?, extraña y hay que estudiarla mucho. Era con hitos, ¿no? Que hasta ahora algunos de esos están marcados con hitos en las montañas para ir definiendo. También tenían un sistema de medición por una vara que se medía incluso con fuego. O sea, habían unas técnicas bastante rudimentarias, pero para su tiempo muy precisas, que llegan a determinar justo el lugar en donde, y ellos no están buscando la mitad del mundo como tal, sino están buscando medir el cuadrante terrestre, ¿okay? Para ver, justamente con este cuadrante, ver esta inclinación o ver la forma que puede tener el planeta, y así logran determinar mediante los grados, mediante la visión a distancia, que de algún modo va desapareciendo, ¿me entiendes? La visión. Entonces no es una visión plana que puedes ver de aquí a kilómetros, sino que te va desapareciendo. Entonces eso te permite ver que la forma del planeta tenía una inclinación. Y determinan, mediante cierta cantidad de grados, determinan de algún modo ya la medición de todo el cuadrante terrestre. ¿Qué quiere decir cuadrante terrestre? Desde el polo sacan una medida del polo a la línea ecuatorial, ¿okay? Y esta medida de inclinación de ángulo y la medida total es la que permite después generar el desarrollo de la unidad de medida universal, que es el metro, porque hasta ese entonces, y bueno, Estados Unidos es el único que mantiene la rebeldía en eso, y tiene su propia unidad de medición, que es el feet y los pies y ¿no? Pero el sistema universal de medición es el metro, y el metro justo sale después de la expedición, después de esta investigación, y es la 10.000.000ª parte de lo que mide el cuadrante terrestre desde el polo al Ecuador, a la línea ecuatorial. ¿Okay? Entonces, claro, porque antes de eso era el pie. ¿El pie de quién? ¿No? El pie del rey. Entonces, bueno, mediante este pie, si el rey cambia, ya tienes otro pie. ¿Me entiendes? Entonces, claro, en la unidad de medida de Estados Unidos se establece el pie, ¿okay? Pero claro, le pones una medida al pie, ¿okay? Y este pie es con lo que vas a medir. Pero tiene mucho más sentido científico, mucho más sentido histórico, cultural, el tema de la unidad de medida métrica, ¿no? Que es lo nuestro. Entonces, primera parte. Justamente topando el tema del catequilla, o sea, y como usted mencionaba, nos damos cuenta que incluso estábamos muy avanzados para la época de la conquista española que se dio. Cerro Catequilla, utilizado por los yumbos como centro ceremonial desde hace ya varios tiempos. Actualmente los yumbos de San Antonio y de Pomás, que son los que sobreviven, de Tandagua también. El Cerro Catequilla marca la latitud 00, justo donde se marca un hito ceremonial dentro de San Antonio de Pichincha.
¿Cómo podemos decir que nuestros ancestros ya sabían cuál era la latitud 000? Marcan un hito y desde ahí realizan ceremonias al sol, a los diferentes intis que hay aquí que se celebran dentro. Entonces podemos ver, como lo mencionaba, la misión no fue que se equivocó por, digamos, kilómetros, pero marcaron un hecho cultural dentro de San Antonio de Pichincha, dentro del Ecuador. Muchas personas dicen Quito, mitad del mundo. O sea, voy a la mitad del mundo, el centro turístico más visitado dentro del Ecuador. ¿Cómo marca esto del Catequilla, la cultura? ¿Cómo marca ciudad mitad del mundo? En este caso, mitad del mundo, a una cultura que se llevaba dentro aquí, tanto de San Antonio como de Pichincha, más conocido como el Valle del Urubamba. A ver, hay que entender algo que es que nosotros y todos los pueblos de todo el planeta, de algún modo éramos pueblos solares. ¿Y qué quiere decir ser un pueblo solar? No básicamente un adorador al sol, no como nos pintan y como hemos aprendido muchas veces en la escuela, en el colegio, que sí, que teníamos como Dios al solcito y para que no nos pase nada, le hacíamos ritos y hacíamos sacrificios. Esa es una visión muy, muy básica de lo que es una cultura solar. Nosotros estamos como planeta y como todos los otros planetas estamos en un sistema que se llama sistema solar. Es decir, si no digo todo, casi todo aquí se estructura en base al sol. La vida per se es gracias a una bola gigantesca de energía que es el sol, que es lo que manda y lo que estructura todo un sistema, en donde tiene tanta masa y tanta energía este objeto, este ser que es el sol, que forma una deformación en el espacio, ¿okay? Tiene tanto peso que forma una deformación en el espacio que los otros planetas, ¿sí? Estos otros elementos, lo único que pueden hacer es darse la vuelta alrededor de él. No pueden salirse porque su poder de atracción es tan fuerte, tan poderoso, que los otros solo pueden gravitar alrededor de él. Entonces, si todos los planetas más o menos están rindiendo culto de movimiento al Sol, era como medio básico que los humanos también estructuremos nuestra forma de vida en base al Sol, ¿no? Entonces todas las civilizaciones, no hablo de solo pueblos, las civilizaciones más avanzadas del planeta han sido solares. Los egipcios, los griegos, los mayas, Mesopotamia, los vikingos, los celtas, son pueblos que de algún modo han llegado a una evolución mediante el estudio del Sol. Europa también tenía esa parte de cultura. Sin embargo, cuando viene el oscurantismo, el estudio se prohíbe, ¿okay? Se prohíbe el estudio, se prohíbe el conocimiento, se prohíbe las cosas básicas, como el regresar a ver al cosmos, ¿entiendes? Entonces, investigadores como Newton, era gente que investigaba a escondidas, ¿okay? Porque por eso se llegó a un nivel de ignorancia tal que no se sabía de qué forma era la Tierra. No se sabía en las plagas, por ejemplo, las pestes. ¿Por qué aparecen las pestes? Porque en el tiempo de ignorancia, en el tiempo de dogmas y de oscurantismo, pasan cosas como que el bañarse es un pecado, ¿okay? El lavarse el cuerpo era un pecado, el toparse. Entonces, esas cositas, así parezcan hasta graciosas, generaron casi una extinción de todo un pueblo. Entonces, más allá de ser algo así fuera de lo normal, nuestros pueblos
eran pueblos de mucho respeto hacia sus astros, hacia su entorno. Eran pueblos que de algún modo vivían en armonía con su espacio. Es cuando entiendes que el ser humano no está separado de su entorno natural. Eres uno más de todo el entorno, ¿no? Entonces lo que hagas puede desequilibrar el entorno. Entonces, más bien, como tienes de algún modo conciencia, que es algo, por eso somos los hermanos mayores de los animales, ¿ok? Porque somos animales, pero tenemos algo que sí nos diferencia de algún modo. Por ahí algunos animalistas sí me van a refutar eso, pero tenemos un cierto nivel de conciencia y de libre albedrío. Sí, por ahí dicen, no, los perritos también tienen conciencia. Puede ser, pero no tienen el nivel de conciencia, de libre albedrío, de libre decisión que tenemos los seres humanos. Entonces, por eso somos los hermanos mayores. Pero como somos eso, teníamos casi el deber de mantener el equilibrio, ¿ok? De mantener a nuestro entorno como debe ser. Teníamos casi un poder divino. O sea, porque el ser humano de algún modo sí tiene el poder casi divino de construir y de destruir. Entonces, cuando nos salimos un poco de nuestro entendimiento de ser los conectores, destruimos y hacemos cosas como podemos extinguirnos también, ¿entiendes? O sea, rápidamente. Ahora, por ejemplo, llegamos a un nivel tal de tecnología que podemos con un botón desaparecer a todo el planeta, ¿no? Pero no quiere decir que el nivel de tecnología que tengamos ahora sea menor al nivel de tecnología que tenían los constructores de Machu Picchu, de Giza, ¿no es cierto? Porque para establecer una construcción de tal magnitud tenías un conocimiento tecnológico increíble que en la actualidad no, por ejemplo, no se explica cómo se pudo haber construido. Entonces hay algo muy importante que hay que entender, de que el tiempo o la línea de tiempo no es lineal. O sea, no es que, y ahí un poco se discrepa con el tema de la evolución darwinista, ¿no es cierto? Que venimos del mono y vamos evolucionando y llegamos a lo más alto, a la cúspide de nuestra evolución. La evolución es cíclica. Para nuestros antepasados y para todos los pueblos del mundo, la evolución es una espiral. Ok, no es lineal. No es que antes éramos cazadores recolectores y de ahí ahorita estamos en la cúspide de la evolución. Ajá, no es lineal, es cíclica, sino porque entiendes que en tiempos antiguos se construyó cosas como esas. Se construyó una pirámide que es una construcción inexplicable, en donde tienes monolitos de piedra que pesan 2.000, 5.000 toneladas. ¿Okay? Y toda una construcción hecha, este monolito de piedra puesta una sobre otra, y que la mina, la cantera de donde salían estas piedras, está a cientos de kilómetros en quebradas y montañas. ¿Cómo diablos mueves esa piedra? Entonces, ¿cómo nos enseñan a nosotros? Con un montón de esclavos, ¿no es cierto?, empujando. ¿Qué sentido? No tienen ni pies ni cabeza. Entonces, tenían una tecnología que para nosotros ahora no se explica cómo, porque ni con la grúa más poderosa que tengamos puedes meterle en los Andes, ¿no es cierto? No sé si hay que irse. Una de las cosas que yo recomiendo mucho es irse a Machu Picchu, por ejemplo, y pararte ahí arriba y ver cómo mueve esas piedras. O sea, el Machu Picchu está aquí arriba y tienes los Andes así con unos cortes verticales de quebrada, ¿no? Y te enteras de que la mina de esa piedra está a kilómetros. ¿Cómo trajeron? Y con la precisión con la que estaba. O volaban, o así cargaban la piedra y llevaban volando, o tenían una tecnología tal que hacía de algún modo mover esas piedras de una manera inexplicable, que hasta ahora nosotros no podemos hacer. Entonces
con esas cosas entiendes de que la evolución o el desarrollo no es lineal. ¿Okay? Entonces, para nuestros pueblos, el encontrar, al menos en los pueblos ecuatoriales, que básicamente somos los pueblos de cepas solares, porque estamos en el punto más cercano al Sol. Es decir, el astro rey, el que manda, el que maneja todo este sistema, al lugar que más escoge para tener su mayor cercanía y sus rayos perpendiculares y su equilibrio lumínico, es esta Tierra. Creo yo que como ecuatorianos, y tal vez ahí sí hago una mea culpa incluso a los gobernantes y todo, hasta ahora no llegamos a definir qué es estar aquí, qué es ser ecuatorianos. O sea, cuál es nuestro diferenciador. Es el privilegio. ¿Qué nos hace diferentes, por ejemplo, a Perú, a Bolivia, a México? Que alguna vez hablábamos, o sea, ¿qué vendemos como Ecuador? Hablando del tema turístico, ¿no? Que es un poco mi línea. ¿Qué vendemos como Ecuador? Teníamos un eslogan que se llama el Ecuador, el país de los 4 mundos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes Amazonía, costa, sierra y todo, ¿no? Todos tienen eso.